Recuerdo que cuando arrancaba el gobierno de Néstor Kirchner hubo una elección, la primera elección de Macri como candidato a intendente de la ciudad. Claro que sí. Y en ese momento era Macri versus Ibarra, y en el medio, entre la primera vuelta y balotaje, que finalmente gana Ibarra, yo en un momento voy a tomar un café con un off con Alberto Fernández y aparece Kirchner. Y Kirchner me dice, vamos a estatizar el correo. Y no lo voy a confirmar, pero lo vamos a decir. Así que tenés una noticia, fíjate, es la primera estatización, es muy importante la noticia. Yo no lo voy a confirmar, pero te digo y te doy mi palabra que es así. Y bueno, y cómo chequeo, vos o Marcelo que hablen con él, que te voy a decir. Y es la primera vez que yo escuché hablar de Guillermo Moreno, que vos estabas en los planes de la estatización de correo en aquel momento, y que le pasaste algo de información a Marcelo. Estamos hablando de prehistoria, y nosotros dimos la primicia en ese momento. No, nunca hablé con... nunca hablé de ese tema. Bueno, está bien. Empecemos la entrevista porque es nunca hablé de ese tema. Bueno, son las cosas que pasan, pero no, de ninguna manera. Una vida muy intensa. De ninguna manera. Sí es cierto que cuando nosotros tuvimos que rescindirle el contrato a Macri porque bueno, es Macri, no paga. Vos sabés cómo es Macri. Cuando te compra no paga, cuando te vende te cobra caro y encima no paga impuestos. Eso es Macri, eso es la familia Macri. Bueno, eso quedó claro en el correo. Él tenía que pagar el canon cada 6 meses y estuvo 6 periodos sin pagar el canon, o sea, 6 por 6, 36, ¿no? 2 años, 1 año y pico, 1 año y medio, sin pagar el canon. El tipo, ¿qué estoy diciendo? 36 meses, imagínate, 3 años. Estamos hablando de 3 años que tendría que haber pagado el canon Macri, y lo más interesante es que cuando vos analizabas el balance del correo, había una cuenta extraordinaria en todos los balances obviamente, pero en el correo una cosa extraordinaria que se llamaba bienes intangibles. Entonces, los bienes intangibles, por ejemplo, en Coca-Cola, es el nombre. Coca-Cola dice que vale, la última vez que vi un balance de Coca-Cola en Estados Unidos, $14.000 millones. Y vos decís, ¿cómo sabes que vale $14.000 millones el nombre de Coca-Cola? Bueno, porque lo pongo en el balance y el mercado me lo acepta. ¿Cómo sabes que el mercado te lo acepta? Porque te presta plata. Entonces, bueno, es una manera de evaluar tu nombre. Claro, si mañana empiezan a aparecer Coca-Cola que todo el mundo se enferma, esos 14.000 pasan. Por eso se llama intangible. ¿Está bien? Entonces en las negociaciones yo le digo... Es como la moneda de un país. Bueno, ¿cuánto vale? Claro, pues vale el papel. ¿Está bien? Entonces, en las negociaciones que tenía, digo, escúcheme, ¿usted me puede explicar esto del intangible? Y me dice, bueno, es muy fácil, digo, pero no va a ser la marca, no va a ser Correo Argentino Sociedad Anónima, ¿cómo va a valer 945 millones de pesos? Que era el numeral, ¿no? Y me dice, no, estos son los cánones que nosotros comprometimos a pagar. Le digo, pero si son los cánones que comprometieron a pagar, es un pasivo. Claro, es una deuda. No, bueno, pero esta es la inversión que nosotros vamos a hacer para quedarnos con el correo. ¿Pero en cuántos años? Pagan 56 por semestre tenían que pagar, ellos sabían ya en el primer balance 945. Y entonces me dice, bueno, es una práctica contable que fue aceptada, la ponen en el consejo y listo. Bueno, muy bien. Obvio que el correo, si vos le sacabas esos 945, tenía patrimonio neto negativo. Activo menos pasivo, patrimonio neto. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Entonces, y una empresa no puede funcionar con patrimonio neto negativo. La única empresa que puede funcionar con patrimonio neto negativo es un banco, por esas magias del sistema financiero. Un banco sí puede tener activo menor que pasivo y seguir funcionando, sino cualquier empresa en la Argentina y en el mundo, que no sea un banco, con patrimonio neto negativo, inmediatamente va a la quiebra, con lo cual un servicio público no lo podía brindar. Entonces el tipo, bueno, listo, empezamos, va a pagar, bueno, a la larga, seguramente vos fuiste ya para octubre, noviembre, cuando ya estaba tomada la decisión. Bueno, es el cono final, digamos, ¿no? Empieza el procedimiento de rescisión del contrato que se hace el 19 de noviembre, y yo tengo que administrar el correo. El correo son 5.000 sucursales, que había que tomarlas en un día, todas al mismo tiempo, y al otro día tenía que abrirse el correo. Y nadie se tenía que enterar, porque la viejita que había hecho el giro y que el hijo la tenía que sacar, o al revés, y nadie se tenía... O sea,
La noticia iba a ser, ahora lo administra el Estado, pero nadie se tenía que enterar en términos de gestión. Vos tenías que ir al correo y tenía que estar abierta. Vos imaginate 5.000 sucursales. Entonces, ¿con quién lo gestiono? Éramos 5, 6. Entonces, junto a la gerencia, y le digo, bueno, hasta ahora trabajaron para el mal. Mirá que viste que son estos tipos son el mal. Sí, pero mirá, y ahora está claro que es el gobierno del mal, ¿no? Y entonces, hasta ahora trabajaron para el mal. Ahora van a trabajar para el bien. Yo les pido que se queden, pero si el que no se quiera quedar, se puede ir. Todos los gerentes, ¿no? El gerente general, Sardela y todos los demás. Y entonces digo, hay uno, yo quiero saber quién fue, y hago un epíteto, el que inventó esta cuenta de intangible. Y como corresponde, porque en una estructura no andás buchoneando, esto lo inventaron esto de andar buchoneando, pero se supone que cuando vos tirabas la tiza y la maestra se da vuelta y decía, ¿quién tiró la tiza? La propia maestra estaba queriendo que nadie dijera, porque no te forman como buchón. Entonces, nadie decía nada. Digo, bueno, ¿quién fue? Y entonces uno, para salvar a los compañeros, levanta la mano y dice, yo fui. Bueno, mira, vos sos el único que no te vas a ir. Y entonces me dice el tipo, ¿y por qué? O sea, porque un tipo que tuvo la cabeza de inventar eso, por lo menos quédate una semana, si yo mañana no puedo abrir. Y ahí empezamos a administrar el correo. Pero esto que te estoy contando es la vida de Macri. Inventa, hace, por eso te digo, cuando compra no paga, cuando vende te cobra de más y encima no paga impuestos. Y esto tenemos de presidente, increíble. Moreno, escuchándolo un ratito nada más. Mirá que no me hiciste pregunta, contesté todo esto, me hace cuando hagas una pregunta. Creo que mucha gente debe estar convencida, los que lo quieren, los que no lo quieren, que es uno de los críticos más tenaces, más efusivos de Mauricio Macri, y a su vez uno de los defensores más tenaces también del kirchnerismo y lo que se hizo. Visto lo que ha pasado, más allá de la calidad o no de la causa de los cuadernos, hay 20 empresarios que dicen que pusieron plata, que pagaron a funcionarios kirchneristas en obra pública, en transporte, en energía. Se ha puesto muy fuerte la polémica sobre el tema de los datos de la pobreza, lo que daba el INDEC, lo que no daba. ¿Hace alguna autocrítica? ¿Hicieron algo mal o hicieron todo bien? No. Hicimos, te diría, muchas cosas mal. Porque en realidad yo puedo hablar del gobierno peronista, que yo entiendo que cuando vos decís kirchnerista te estás refiriendo a uno de los ciclos específicos que fue del 3 al 15 del ciclo peronista que empezó en el 2. O sea, cuando se estudie, dentro de algunos años, este ciclo peronista, arranca con Rodríguez Sá y termina con Cristina. Ese es el ciclo peronista. Hay diferenciados, obviamente, un ciclo de Rodríguez Sá que duró una semana, extraordinaria semana, una extraordinaria semana de Duhalde, perdón, de un año y pico de Duhalde, una semana de Rodríguez Sá, un año y pico de Duhalde, y los 12 años, que dentro de los 12 años todos reconocemos que hay una década ganada. Por lo tanto, hay 2 años... Todos no, hay gente que dice que no, que es una década robada. Bueno, estamos hablando de los peronistas. Los peronistas. Estamos hablando de los peronistas. La década ganada es 2002-2012. La década ganada sería 2002-2012, eso estamos de acuerdo. Y hay 2 años donde la situación se nos complicó. Pero cometimos errores. No hay ninguna duda que el plan de negocios de Galucho, que comienza a dolarizar las tarifas con el acuerdo con Chevron de 7,50 el millón de BTU de gas, de vaca muerta, es el principio de esta barbaridad que este gobierno profundizó y que inexorablemente deteriora fundamentalmente la rentabilidad empresaria. La comida te pega en el ingreso popular. Esta bestia que como buen oligarca te saca la comida de la boca, duplicando el precio de la comida, los 15 de haber asumido, sacando la retención y devaluando, te pega en el ingreso popular. Pero la dolarización de la tarifa comenzó en nuestro gobierno. Y ese es uno de los grandes errores. Pero yo te diría que en retrospectiva me parece que nosotros no fuimos lo suficientemente doctrinarios, porque Perón siempre enseñó que éramos cuerpo y alma. Siempre enseñó de la correcta lectura del pueblo argentino que esta patria extraordinaria es la mitad base material y la otra mitad base espiritual. Somos un pueblo profundamente religioso, por eso el primer papa salido a las Américas es nuestro. Y no nos ocupamos de la base espiritual de la nación. Me hablé del papa, pero no me metí una autocrítica todavía. ¿Cómo? No nos ocupamos... ¿Y cómo? ¿Y no habernos ocupado de la base espiritual de la nación? ¿Te parece poco? La mitad de... pero que vos no lo entiendas, no, perdóname. A ver si me lo explican. Bueno, pero entonces no te amerita
que no me hayas entendido a pensar que no fui autocrítico. Bueno, yo no la entendí. Bueno, pero entonces lo que corresponde no es decir no hay autocrítica, corresponde si te cases que me digan no te entendí. No te entendí. Ahora sí, si no es un lío esto. Bueno, no te entendí. Por eso, la mitad de la Argentina es caminos, escuelas, salud, empleo, trabajo, salarios, inversión, exportaciones. Eso es la base material. Las empresas, proveedoras de bienes y servicios, sean públicas o privadas, y lo que eso significa para el cuerpo del hombre, en tanto de educación, de salud, etcétera, etcétera, y de bienes y servicios. La otra es la parte espiritual, donde tiene que ver con el alma, donde tiene que ver con las creencias profundas en los principios y valores del pueblo argentino, con lo que tiene que ver en la educación, en la solidaridad y en la construcción de comunidad. Cuando Perón te dice, vamos a la comunidad organizada, te dice, vamos a ser felices, porque vamos a comer todos los días, base material, pero vamos a ser felices porque vamos a vivir en comunidad. Nosotros no tendimos a generar comunidad en la sociedad argentina. ¿Te parece poca autocrítica eso? Que no lo hayas entendido, te acepto, pero si ahora lo entendiste, ¿te parece? No lo entendí. Vos no. Sí, sin entenderlo bien. A ver, ¿qué parte no entendés de vivir en comunidad? La parte de comunidad, ¿qué es lo que fallaron? A ver, si lo puedo explicar a lo mejor con algún ejemplo, a lo mejor soy duro de entendederas, pero... No, sí, puede ser que seas o puede ser que yo no esté entendiendo. No. ¿Vos leíste a Perón alguna vez? Sí, claro que lo leí. Bueno, y cuando habla de comunidad organizada, ¿qué pensás que habla? Leí. ¿Y pero, a ver, Moreno... ¿Por qué te enojas? No me enojo. ¿Cómo me enojo? Te está preguntando pero de ¿cómo? Pero yo no me enojo. Cuando me enojo te vas a enterar. Así que ahora no me enojé. Al contrario, está tranquilo. No, lo que parece... No, pero si yo no digo que vos estás enojado. Guillermo, lo que parece... Vos me decís a mí que estoy enojado. Y yo digo, cuando yo me enoje, Guillermo, vos te vas a enterar. No Por lo tanto, Guillermo, lo que parece... ahora no estoy enojado. Lo que parece cuando... No yo le pregunto, porque defiende con tanto entusiasmo, lo que me parece bien, porque son sus ideas, es sus valores, lo que cree. Por ejemplo, vos me pediste un ejemplo. ¿Vamos a eso? Vamos al sí, ejemplo. a ver cuáles son las... Muy bien. ¿Qué cosas revisan? Me da curiosidad saber si hay algo de lo que hicieron en la gestión que analizan críticamente. Pero ya, como que hicieron mal. Es que no lo entendí, lo de la comunidad organizada. Entonces, pero si vos no lo entendés, para mí es una autocrítica muy profunda. Cuando yo voy, vamos a entender. Cuando yo voy a los actos y digo, miren muchachos, el próximo gobierno tiene que ser mejor, tiene que ser profundamente doctrinario, porque vamos a tender a generar comunidad. La gente se para y aplaude y algunos se ponen a llorar. Vos me decís ahora, yo no te entiendo. Bueno, entonces todo lo que se paran y aplauden, entienden, no son ni más ni menos inteligentes que vos. Tienen otra sensibilidad. Lo cual no significa que no podemos estar los 10 minutos que nos quedan, pues me dijeron que son 20 cuando entré, hablando de lo que es construir comunidad. Pero lo que te pido que vos no entiendas no significa que yo no estoy haciendo una autocrítica muy profunda. A ver, ya lo dijiste 4 veces. No, 4 no, 2, porque me sigue diciendo, diga algo que hicieron mal. Y no hicimos comunidad. Claro. Muy bien. Es muy sencillo. Por ejemplo, le preciso la pregunta, a lo mejor es más fácil. Dale. Por ejemplo, a mí me quedó siempre la sensación, para tomar un área que manejaba. Vamos a la comunidad, eso de que la manejaba. Comunidad. No. Lo que él quiera, lo que yo quiero. No, si estamos hablando de comunidad. Si no saltamos del tema de comunidad y no lo va a entender. Uno de los puntos de quiebre para mí de relación del gobierno con la gente fue el INDEC. ¿Por qué? Cuando cuando le decían que la inflación era el 5.4, por ejemplo, y los gremios negociaban el 30%, había un quiebre. Es más, recuerdo que Moyano decía, nosotros nos guiamos no por el INDEC, sino por el changuito de las compañeras y los compañeros. Está muy bien lo que decía Moyano. Bueno, está muy bien lo que decía Moyano. Pero no hay una autocrítica ahí, porque ahí se produce un quiebre. No, ninguna. Eso está todo perfecto al punto tal. Pero no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando antes, que es mucho más importante que el INDEC. Porque el INDEC empezó con esta pregunta, hacemos un paréntesis y volvemos a comunidad, porque es muy importante ese tema. Y es importante que vos lo entiendas. Porque si no se quedan con la superficialidad, y ya que venimos, ya vamos a ver cuántas veces más venimos, vamos a lo profundo. Lo del INDEC, para que quede claro y termine. Cuando vos querés, me llamás y dice, Tenenbaum voy. Y yo no tengo ningún problema. Bueno, listo, ahora en adelante hagamos eso. Cada 3 veces una venís. De ahora en adelante, cuando vos me invites, todas las veces que me invites, vengo. En vez de hacer cada 3 una, hacemos cada vez que me invitás, vengo al piso. Dale, listo. Bien, ya quedamos si habíamos quedado así. Lo del INDEC, para terminar y darlo, y que ustedes, digamos, ya se lo saquen de encima el tema, este gobierno, en una investigación
de Cámara, no solo de primera instancia, sino de Cámara, le pidió un informe a Prat Gay. O sea que es este gobierno a Prat Gay. Tiene la firma del secretario legal y técnico de Prat Gay del Ministerio de Economía, en un informe remitido a la justicia desde el Ministerio de Economía, donde le dicen que todo lo actuado en el INDEC durante el gobierno que vos calificás de kirchnerista fue correcto. Kirchnerista, peronista. Bueno, no importa, no era el tema es lo otro. ¿Sabías eso vos? No lo sabías. Bueno, esto sí, está, lo sabía, bien, está este informe. Sí, pero yo me refiero a algo de cuestión política, ya que usted habla tanto del alma, yo hablo si no hubo un quiebre de relación con la gente. Vamos, si no entonces, después vamos otra vez al tema comunidad. Está claro que lo que tuviste es un informe de este gobierno diciendo que todo lo actuado en el INDEC está bien. Ahora, ¿por qué Moyano también tenía razón? Porque él pelea los precios de los alimentos. Y los alimentos son, entre comillas, la mitad de la inflación. La otra mitad de la inflación para un trabajador es tarifas, donde estaban congeladas. Ahora, si los alimentos habían aumentado tanto, como vos decís, ¿por qué esta bestia duplicó el precio de los alimentos? Ni bien llegó a los 15 días. Y es una cuenta aritmética. Y si nos acusaban nosotros de congelar las tarifas, era que efectivamente estaban congeladas. Ahora, si la inflación es medio y medio, como los uruguayos, y medio estaba libre, ¿por qué lo aumentaron y duplicaron el precio? Y lo otro que estaba congelado. Entonces la inflación tenía que ser la mitad. ¿La mitad de ahora? No. La mitad de cuando ellos tuvieron el 27%, 28%, que fue 2017. Porque tomar ahora la inflación del gobierno es abusarme, es pegarle a alguien en el piso. Yo no hablo de esta inflación. Pero no me contesta puntualmente si no hubo un quiebre. Yo pregunto si no hubo un quiebre. No hubo ningún quiebre. ¿No quiebre con la gente? No hubo ningún quiebre. Después de eso se ganó la elección con el 54%. Después de eso se ganó la elección con el 54%. Todo el conflicto empieza en página 12, que a la sazón era de Clarín, salvo que ustedes me quieran decir que no, pero a mí Rendo me dijo que página 12 era de Clarín en mi oficina. No vengo acá a mentir, no vale la pena. Si no lo llaman a Rendo y le dicen, che, Moreno dice que vos fuiste a la oficina y dijiste que hablabas por este y este diario. Y uno era página 12. Después un día con Delson Castro, no hace mucho, que también me llevó, le digo, mire, página 12 era de Clarín. Y Nelson Castro, pero obvio, Moreno, todo el mundo sabía que que página 12 era de Clarín. Ah, muy bien, yo soy el primer periodista que lo reconoce. ¿Ustedes dicen que página 12 era de Clarín también? Yo tiendo a pensar que sí, no sé si en ese momento. Sí, en ese momento, 2007. Porque hubo un momento en que cambió de mano. No, 2007, te estoy hablando de 2008, que es cuando empieza este conflicto. Este conflicto empieza enero del 2007. En un momento se recompró, me imagino yo que con el apoyo del nuevo gobierno, porque Página pasó a ser más cercano al nuevo gobierno y Clarín no, y no sé si fue antes o después de este episodio que vos vas a comentar. Bueno, yo te estoy diciendo... De cualquier manera vos haces referencia a Berbisky y a mí me da la impresión de que a Berbisky no le daba orden nadie. No, pero no, Berbisky es cuando el arma arriba de la mesa, ¿no? Página 12, el tema INDEC no es Berbisky, ¿no? De ninguna manera. No se adelante, si yo me quedo todo el tiempo que quiera. No tenemos tanto tiempo. Bueno, entonces no se adelante, pero eso no se lo amerita adelantarse. ¿Qué querés que te diga? ¿Sabes que es el reportaje más difícil de mi vida? Sí, imposible. Porque yo tengo... Y el mío es el más divertido, al contrario. Porque encima yo le ofrecí a él el reportaje. Y me dice, no, pero te entiendo con 7 clases. Y yo que no lo conocía pensé que era grandote, te viste que iba a estar. Yo que era petizo. No, si yo te conozco, vos viniste a mi oficina. Y vos decís... ¿Por qué diría lo contrario? Sí, no, porque fue una cuestión muy divertida. Muy divertida la que pasó. Vinieron estos dos como hermanitas, ¿viste? ¿Te acordás que se llamaban las hermanitas señorial cuando eran las dos camas? ¿Viste que con el otro andaban siempre todo el tiempo juntos? Vinieron los dos y se sentaron juntitos, ¿no? Y dice, venimos acá por instrucción de Beraja. Pero antes hablamos con Néstor Kirchner. Están delirando. Bueno, ¿cómo está delirando? Es el único. No digamos eso. Pero bueno, dejamos, no lo contamos. Pero es un reportaje difícil. Entonces, sí, fue por Beraja. Después fuera del... porque no tiene sentido ahora, porque ninguno lo da, pero después te cuento cómo fue. Contame mi vida, pero no. No, tu vida no, ese pedacito conmigo. Tu vida no. ¿Por qué va a ser tu vida? Bueno, Guillermo, yo me doy por vencido con el tema de la autocrítica. No, de la autocrítica no, eso es injusto que lo diga. No lo va a hacer. Porque no es injusto. Te dije que una autocrítica tremenda, que es la base espiritual de la nación. Claro, nosotros no tendimos a generar comunidad, por lo tanto no fuimos doctrinarios. ¿Qué es eso en términos concretos? ¿Qué es generar comunidad? Pero muy bien, muchachos. ¿Ustedes son gente religiosa? No. Bueno, depende que vos... Entonces empezamos a tener un problema. ¿Por qué un problema para entender?
¿sí? Lo que es falta... la base, y claro, Ajá. lo que es la base espiritual de un pueblo, si a su vez no sos un hombre de fe, podés entenderla, por ejemplo, el caso de Pipi Colombo, el caso de mi exmujer, la madre de mis hijos. No es gente de fe, pero es gente que comprendió profundamente la base espiritual de la nación. Y hay otros, en general, que se hacen los psicobolches, progresistas y demás, que no solo son gente sin fe, sino que se niegan a entender el vector de la espiritualidad de mi pueblo. Pero no solo se niegan, sino que se quedan en la y cuando le hablas de esto te dicen, no está hablando de lo que hay que hablar. Yo le pido una autocrítica sobre la base material, te doy la de YPF, o sea que lo único que para vos sería autocrítica te diga, nos equivocamos con YPF, nos equivocamos con el cepo, nos equivocamos con cierto inicio retrasado de la Administración de Comercio, nos equivocamos en términos de inserción internacional, y te podría decir un montón de cosas. Pero está bueno, es interesante. Pero eso sería la base material, y yo te digo una mucho más importante, que para la gente que nos está escuchando, quizás es más importante, la base espiritual. Y no me dejas hablar sobre eso. Está hablando sin parar, Moreno, hace 20 minutos. 20 minutos que te estoy preguntando. Vos sabés que cuando éramos chicos, si puteaban a tu hermana no pasaba nada, puteaban a tu vieja. Hace 20 minutos que te estoy preguntando. Dame un ejemplo. ¿De qué? Empiezas a hablar de la nube de Úbeda. Yo no hablo de la nube de Úbeda. Estoy tratando de explicarle a este muchacho. Un ejemplo de la comunidad espiritual. ¿Qué cuernos? ¿Cómo se hace? Pero lógico, tenés que generar comunidad. Comunidad se genera desde un consorcio, en un pueblo, en una ciudad, en una provincia y en una nación. ¿Qué genera comunidad? Los elementos ordenadores de la comunidad. Primero, los elementos que guían el accionar de la comunidad. Es la solidaridad, la misericordia y el perdón. Esas tres palabras, estos tres conceptos, ¿los tenés o hay que explicarlos? Te los repito, solidaridad, los tenemos, misericordia, y muy bien. Entonces ya entienden la importancia de un gobierno que no tendió a generar solidaridad, ni misericordia ni perdón. Ahora, ¿cuáles son los elementos ordenadores de la construcción de la comunidad? ¿Cómo tendrías que operar para generar comunidad? ¿Qué genera comunidad en la sociedad? El culto genera comunidad, no hay ninguna duda. Fijemos, por ejemplo, la comunidad judía. No hay ninguna duda que el culto genera comunidad. No hay ninguna duda que el deporte genera comunidad. Y no hay ninguna duda que la cultura genera comunidad. Ahora, si vos le diste la cultura, voy a analizar los secretarios de cultura que tuvimos, y vos decís, no, estos no eran muchachos que tendieran, salvo el caso de Cosia, a generar comunidad. La relación con los cultos no fue la adecuada. No fue la adecuada. Entonces, al no ser la adecuada, uno de los elementos ordenadores fundamentales en la construcción de la comunidad, nosotros no lo incentivamos, todos los cultos, el musulmán, el judío, el católico apostólico, el ortodoxo, los evangélicos. No tuvimos ese ahí está tema. Más claro. Pero es que nunca me dejaste llegar. Y en el medio te ibas poniendo de una manera, porque es lo que le pasa a los psicobolches, como ustedes, todo chico progresista, que le gusta, por la edad que tienen un sanarito, pero si fueras más jovencito, estaría todo. Son de ese estilo progresista, no me mire con esa cara, son de ese estilito. Es un poco, les gusta a ustedes, es un poco autoritario el comentario, pero no importa. No es nada autoritario. No, porque cuando uno descalifica al otro. Yo no descalifiqué. No descalifiqué. Tiene ese estilito, sí. No tenemos tanto tiempo, le preguntamos. No tenemos tiempo. Yo vine al tiempo que me dieron, nada más. Yo no me quiero. Déjame hacer una pregunta que no me perdonarían hacer. Yo la verdad te digo, como periodista me divierte escucharte porque fuiste protagonista de un momento muy importante de la Argentina. Y de lo que vamos a hacer. Bueno, como proyecto colectivo, no individual. Hay que verlo, pero de cualquier manera. ¿No querés que seamos como proyecto colectivo el peronismo? Si no quiero, no creo o no. ¿No querés? Te pregunté. Depende de quién sea el candidato, depende de cuál sea el proyecto. No te digo que no. Si sos vos, dudaría mucho, la verdad que sí. Pero es un proyecto, no es importante a las personas, es un proyecto. ¿Y si fuera Alberto Fernández, te gustaría? No, tampoco, qué sé yo. ¿Qué te gustaría del peronismo?
Es que no importa que nos guste a nosotros, le tiene que gustar a la gente, a la población. Pero sí, estamos nosotros dos acá. Sí, porque estoy para qué me dices, si no sos vos, no. Sí, o sea, cuando soy yo, el no, viste que me da la razón ahí. Ahí te dio la razón. Viste, ahí está, ahí me dio la razón. Ahí le di esa, le di la razón. Uy, hoy no para de ir al psicólogo no, bueno, pero tiene que ir a hacer la supervisión. Se le armó un lío bárbaro. Ahora va a cambiar de supervisión. ¿Para qué te quiere preguntar? Es un monólogo. A ver, dale, pregúntale. Y che, son dos ustedes. Pregúntale. Dijo, puso como condición que no me pregunten los dos a la vez. Si no puede preguntar ni uno, nadie. Habla, va por la rama, vuelve. ¿Qué te iba a preguntar? Eso no es que descalificar, che. No, es describir. Cuando yo hablo descalifico. A mí me hace mucho ruido cuando alguien dice, cuando alguien dice psicobolche, o gorila, o bueno, para nosotros está clarito, vamos. Para nosotros. Para los perennes. No, sí, nosotros iguales, ¿no? Sí, somos muy parecidos. No, dale, vamos.